¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el que intentamos hablar de la manera más sencilla posible sobre una agenda estratégica para el país y para el mundo. Y como siempre estoy acompañado por dos figuras que nos engalanan. Una es ni más ni menos que Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? Acá, Rafael, cada día más pobre, así que voy a incursionar en el autodespacho. Bueno, tuve una experiencia con eso, con la pobreza y con el autodespacho, así que después te la cuento. Craco, ¿cómo estás? ¿Celebraste o estás triste? Yo siempre festejo. Ah, bueno, bien. Porque es una fiesta de la democracia. Perfecto, me parece bien. Todavía es una fiesta de la democracia. Sí. Yo estoy triste, pero porque nos dejaron afuera de la Copa Argentina el viernes. Eso me afectó. Cada uno festeja y se entristece por lo que puede. No les vamos a decir que pasaron un montón de cosas porque ustedes ya lo saben. Saben que tuvimos unas elecciones, saben que el resultado fue sorprendente para todos, para los que festejaron y para los que, como Fernando Krakowiak, se quedó afuera de la Copa Argentina. Pero más allá de eso, dejó mucha tela para cortar, que también tiene que ver con el mundo de la energía y de la minería, y ahí es donde nos vamos a meter. Vamos a tener en breve una entrevista con Juan Germano, un analista político de fuste, como decían antes en los medios tradicionales, para hablar, justamente para desmenuzar los resultados y para tratar de entender lo que puede venir. Pero, mientras tanto, algunas cosas que tienen que ver más con la agenda económica y energética. Primero, dólar más tranquilo, no sabemos si para arriba, si para abajo, pero por lo menos ya empieza a haber menos presión sobre el tipo de cambio después de que pasaron las elecciones, y sobre todo una baja bastante contundente en el riesgo país, que estaba bien por arriba de los 1000 y ahora bajó a niveles de en torno a los 700, con perspectivas, dicen algunos, de que esto siga bajando, y es algo que ayuda a descomprimir el tipo de cambio y también ayuda a que las empresas que tienen que materializar inversiones tengan una tasa más baja. Exactamente. El riesgo país bajó a casi, ¿cuánto? 600. 700 redonditos, pongamos, sí, un poquito de bajo, un poquito arriba de 700, sí. 700 puntos, sí. Con ese riesgo país es más fácil salir, obviamente, al mercado a conseguir financiamiento, que es el principal cuello de botella que enfrenta hoy el sector energético, la falta de fondos para concretar una serie de proyectos que a todas luces aparecen como rentables, pero no hay nadie que ponga la plata para financiarlos. Así todo, hay que decir que el sector energético, desde que inició el gobierno de Javier Milei, que es punta de lanza de la emisión de obligaciones negociables, ¿no? Esta emisión de deuda, acumula 15.000 millones de dólares emitidos durante este gobierno, de deuda del sector privado y fundamentalmente las empresas energéticas, que a su vez funcionan como un yunque para la corrección del tipo de cambio, porque en la medida en la que suba el precio del dólar también se dispara fuerte el costo, ¿no? Este endeudamiento en dólares, siendo que tienen sus ingresos, se entiende, especificados. Bueno, y ahí está la cuestión, porque los ingresos hoy se entiende que están especificados, pero cada vez menos especificados. Porque el proyecto de país, lo hablábamos la semana pasada con Berco, el proyecto de país de estas grandes empresas que están afiancadas en Vaca Muerta y algunas en la minería de cobre y otras en la minería de litio, es un proyecto exportador que te divorcia del mercado interno. Entonces, ese tipo de cambio que, no sé, para Marcelo Mindlin, por ejemplo, que tiene estaciones de servicio, o para YPF, que tiene estaciones de servicio, todavía es clave para su negocio, cada vez lo puede ser menos. Entonces ahí hay que ver cómo se va reperfilando esto que es la promesa económica del gobierno, que todavía no se materializó, digo, la promesa del RIGI, de traer inversiones para armar un perfil que desarrolle los polos exportadores vinculados al extractivismo. Es una historia en desarrollo, ¿no? Hay que ver ahí cómo sigue. Yo me anoté algunas cositas que quería charlar con ustedes que estaban vinculadas a patear todo para adelante. Ese para adelante eran las elecciones, eso ya pasó. Primero, combustibles líquidos sin impuesto, ¿no? Que hasta ahora venía aumentando menos de lo que debería aumentar y el gobierno lo viene pateando para que no le impacten precios y toda la historia que ya venimos contando. ¿Eso se suelta ahora, ustedes dicen? A ver, Craco, esto claramente mete presión sobre el precio de la nafta. Sabemos que el biocombustible tiene un corte obligatorio, ¿no? Biocombustible sí, tenías dos cosas. La otra era la suba del biocombustible, que ocurrió. Efectivamente ocurrió. Yo me refería al impuesto. A los combustibles líquidos. El impuesto a combustibles, que viene aumentando un poquitito, pero viene aumentando menos de lo que debería aumentar. Lo necesita, sobre todo si quiere llegar a la meta fiscal, ¿no? Claro. Recomponer ese impuesto, que es fundamental justamente en términos de mantener en orden las cuentas públicas, como dice el gobierno, porque tuvo una merma
suma muy importante por esa reducción temporal de las retenciones, a lo que se suma también la eliminación del impuesto país y otros impuestos o reducciones o deducciones que hubo también en torno a bienes personales. Pero necesita para la meta fiscal sí o sí recomponer ese impuesto, y ahí va a jugar mucho cómo venga la fórmula que compone finalmente el precio de la nafta, que también juega la cotización internacional. Está claro. Otro tema que se va pateando es qué va a pasar con el desarme de subsidios. Y acá Craco me traía una noticia interesante que publica el amigo Nico Gandini en Econojournal el fin de semana, que es que las gasíferas están vendiendo un residual del gas. Entiendo yo que es un residual, es el gas que está atado al petróleo, aquel que no se puede cerrar la canilla. Lo están vendiendo a 6 centavos de dólar por millón de BTU, que es un precio regalado. Y yo me pregunto, Fer, si eso no ayuda también a descomprimir la necesaria reducción de subsidios desde la óptica del gobierno. Digo necesaria porque quieren achicar el gasto, y eso es, bueno, ahí hay lugar para cortar. No por ahora, no va a tener incidencia por ahora, porque el plan gas, que es lo que está contractualizado hasta 2028, es la enorme masa de gas que abastece a industrias y hogares, tiene ese precio fijo, lo va a seguir teniendo. Este es el mercado donde no todos tienen todo su gas contractualizado. Por ejemplo, si vos sos una industria relativamente nueva o incrementaste la demanda y vas a buscar el mercado spot, o vas a buscar al spot porque en realidad no querés atarte a un contrato que te fije un abastecimiento determinado porque no sabes bien cómo va a evolucionar tu demanda. Entonces, un porcentaje lo dejas en spot, que vas y compras en el día de acuerdo a la cotización. Ese mercado spot cayó, en general siempre cae para esta fecha porque el gas es un mercado muy estacional, después del invierno, donde puede llegar a alcanzar precios. De hecho, alcanzó en mayo y junio $8 por millón de BTU en el mercado spot, y ahora dijimos que está a 6 centavos. El tema es que ahora cayó más de lo que generalmente cae, por lo que decías vos, que es el gas asociado. A diferencia de lo que ocurría en otros momentos, ahora cada vez se produce más petróleo por producto del mercado de la exportación. Entonces, aquellos que producen petróleo tienen un gas asociado, muchos de esos pozos, y no pueden tapar el pozo como tapan los pozos de gas cuando cae la demanda. Entonces tienen que seguir produciendo el petróleo porque es un negocio para ellos, y el gas que sale junto a ese petróleo no saben qué hacer. Hoy les dan 6 centavos, les daban 6 centavos cuando sacó la nota Nico Gandini, ayer estaba a ser 4 centavos, y probablemente en algún otro momento capaz tengan que poner plata para que alguien se lo lleve, porque no saben qué hacer con ese gas si no hay demanda. Lo que tiene como desafío el sector es reconstituir esa demanda no estacional para ese gas, que cada vez va a ser más, porque el petróleo, se supone, las proyecciones indican que cada vez Argentina va a producir más petróleo para exportar en vaca muerta, y cada vez vas a tener más gas asociado. Antes no era muy significativo, ahora es cada vez más significativo, y lo tenés en momentos de alta demanda y lo tenés en momentos de baja demanda. Bueno, interesante lo que cuenta Craco. Otro tema vinculado al día después de las elecciones tiene que ver con la agenda de privatizaciones. De esto ya venimos hablando largo y tendido. En el horizonte aparece Comahue, las represas de Comahue. Fer decía la semana pasada que la fecha de presentación de ofertas era justamente la semana pasada. Nos fuimos con esa noticia. Luego el gobierno extendió la fecha porque claramente nadie iba a presentar una oferta en el medio de la incertidumbre electoral. Fue raro eso, porque nosotros dijimos acá, o dimos a entender que era escandaloso que mantuviesen esa fecha para el jueves anterior a las elecciones. Porque había un oferente amigo del gobierno. Y condicionaba mucho a otros que se tenían que presentar. Bueno, finalmente, menos de 24 horas antes, y cuando el propio gobierno había salido a decir que la licitación de la apertura de sobres del jueves iba a ser un éxito porque iba a haber más de 10 ofertas, finalmente, horas antes de esa apertura de ofertas, salieron a decir que no, que se pasaba hasta para el 7 de noviembre y que en realidad se lo hacía para tratar de que haya más ofertas. Entonces no queda claro si mintieron cuando dijeron que iba a haber 10 ofertas presentadas ese jueves, o no sé, a último momento alguno se arrepintió, pero lo cierto es que finalmente decidieron pasarla. Había confirmadas 5 ofertas. 5 ofertas, 5 empresas iban a presentar. El resto no se sabía. En algún momento se llegó a especular con que querían que se presentaran hasta 15. Entonces, bueno, ahora, después de las elecciones, despejado un poco el horizonte, se supone que es mejor para todos que se haga esa apertura de sobres el 7 de noviembre y no antes de las elecciones, como insistió sobre todo el sector de la Fuerza del Cielo hasta último momento para que así fuera.
Muy cortito marcar, ¿no?, las particularidades que tiene el momento y sobre todo en términos del día después y avance sobre las privatizaciones, que muy por el contrario, avanzar con alguna privatización lo que hubo fue una suerte de estatización con pinzas, si querés, cuando YPF le adquiere al Grupo Manzano el 50% de Refinor. Esta fue una operación que se concretó en el día de ayer. Refinor, que no es una refinería, es un centro de distribución y transporte del combustible para toda la región norte, una empresa que estaba realmente vaciada, devastada, viene de sucesivas gestiones, mala administración en Refinor, y le compra a Manzano, sin decir a qué precio, el 50% de su participación, siendo socio de YPF. Bueno, hablando de YPF, tenemos por estas horas la realización de una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Esto es por el juicio de Burford contra YPF, un reclamo por 18.000 millones de dólares, contando ahora. Hay un cuenta ganado que va todo el tiempo actualizando el monto de ese juicio que falló Loretta Preska en contra del Estado y a favor de Burford. Algunas cositas para que tengan la referencia de lo que se está jugando ahí, que es un nubarrón que está. Por un lado, la posición argentina. El Estado argentino va a esa audiencia a decir que el fallo es injusto, que viola la Constitución Nacional, el derecho argentino, porque la Constitución marca un procedimiento de expropiación que fue el que siguió el Congreso de la Nación y que eso prima sobre las leyes comerciales, en este caso los estatutos de YPF. Por otro lado, va a decir también el Estado que en caso de que ese argumento no se tenga en cuenta, la sentencia fue muy exagerada, la cuenta está muy mal hecha, debió haberse puesto un tope al momento de la estatización o del momento en el que la Argentina le paga a Repsol, como para hacer una cuenta que no llega, en ese caso, a los 18.000 millones de dólares. Esto es muy complejo, pero lo explico bien sencillo, sino que sería de unos cientos de millones de dólares la diferencia, el monto del juicio. Del otro lado del mostrador va a estar Burford diciendo que el juicio no es solo contra el Estado, sino también contra YPF, a quien Preska sacó del litigio, lo cual en su momento benefició al precio de las acciones. Pero bueno, cualquier decisión en contrario también ahí podría afectar a la compañía, que se vería afectada por un juicio de decenas de miles de millones de dólares hasta el momento. Dicho eso, vamos a meternos en el análisis de las elecciones de este domingo a nivel país. Lo adelantamos hace un ratito, nos visita Juan Germano, analista político y CEO y cofundador de Isonomía. Juan, bienvenido a WhatsApp y gracias por estar. ¿Cómo estás? Dale, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, nos interesaba mucho hablar con vos luego de lo que fue la jornada electoral del domingo. Lo primero, la pregunta obvia es: ¿qué lectura haces ya a día miércoles, cuando estamos grabando esto, con agua ya corrida, sobre el desempeño del gobierno y sobre el desempeño del peronismo y también sobre el desempeño de los gobernadores, ¿no?, que se plantaban como tercera fuerza y fueron una tercera fuercita? Sí, bueno, lo primero repetiría como un mantra: las elecciones locales no son buen proxy de las nacionales, las elecciones legislativas no son buen proxy de las ejecutivas. Lógicas distintas, dinámicas distintas, y lo vemos, y todos los años nos pasa lo mismo, y a veces nos enfrascamos en pensar que porque pasó algo en tal lugar va a pasar a nivel nacional o similar. Entonces, eso como primero para intentar que en 2 años tengamos un poquito más de previsibilidad. Que no seríamos tan tremendistas en ningún escenario, porque veníamos del 7 de septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y antes veníamos de la gran elección de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, y antes veníamos de la mala elección de la Libertad Avanza en 8 provincias. Entonces, en toda esa dinámica, a veces nos enfrascamos en eso, en el análisis, y me lo repito a mí mismo también, porque me pasa, digo, de esta dinámica. ¿Por qué? Porque el elector está muy acostumbrado a, 1, elecciones distintas; 2, en cada una de esas elecciones hay una pregunta de la elección que define con mucha tranquilidad responderla en función de la oferta que le ofrece cada momento, donde puede convivir perfectamente un elector que dice: quiero mantener a mi gobernador; un elector que dice, en el caso de la provincia de Buenos Aires, me gusta mi intendente. De las 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, en septiembre, en 101 de ellos ganó el partido que estaba en el municipio en cuestión, casi el 80%. Sí. Eso convive. Ahora, en la elección nacional, la pregunta fue otra. Y me parece que la pregunta tuvo mucho que ver con tiempos verbales, pasado, presente y futuro. Ahora hago doble clic sobre eso. Okay. Y lo que yo llamo 4 tipos de electores. El elector sí, Milei, tenía una oferta violeta determinada. El elector no, Milei,
tenía una oferta, peronismo para decirle no, y había un montón de sí peros y no peros. Sí, me gusta el rumbo, creo que es lo correcto, siento que el camino es, bajar la inflación es relevante, cuentas públicas ordenadas, me parece el camino a seguir, pero tengo ciertos matices con las formas, los modos, pero tengo ciertos matices, no me gusta que le hagan bullying a un chico autista, no me gusta que se peleen con los discapacitados, no me gusta, digamos... Si yo veo ese mapa que estamos viendo en pantalla, que está prácticamente todo pintado de violeta, salvo algunas provincias de celeste y otras que ganaron gobernadores o listas vinculadas a los gobernadores, fue más sí que pero. Sí, pero ahí voy con ese detalle. Había también un no pero. No me gusta este gobierno, pero lo que veo enfrente tampoco me convence de llevarme al futuro. Entonces vos me decís, bueno, entonces el sí pero y el no pero vota intermedios, que es un poco la mirada que tuvo, digamos, los gobernadores. No, bueno, hay un lugar en el medio, entre los no votantes, yo llamo los sí peristas y los no peristas. Bueno, el sí pero y el no pero entendía que la pregunta de la elección, lo que se jugaba acá, era más vinculado a la polarización Milei-Kirchnerismo. Y en ese contexto, me parece que fue más efectivo el discurso del gobierno, sobre todo porque me da toda la impresión que hay como una demanda, o había una demanda. Milei llega con una monomandato, digo yo, inflación. Empieza Milei con 50 puntos argentinos diciendo mi principal problema es la inflación, y ese número venía siendo así, digamos, de prioridad hace 10 años. Sí. Una década. Los 2 últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, los 4 del gobierno de Macri, los 4 del gobierno de Alberto Fernández, con algún matiz específico, la pandemia movió un poco, pero conceptualmente la inflación hace una década que viene siendo nuestro tema. Milei en 7 meses la baja al segundo puesto. Y la del mes pasado, previo a la elección, quedó en el puesto número 6 de preocupación. Entonces digo, Milei tenía un proceso en donde había venido a cumplir bajar la inflación, la bajó. Dato. Ya de por sí ya estás teniendo una ciudadanía de cara, ya empezó, que ahora le demanda más cosas. Que uno, no es tan claro, porque lo que viene en términos de prioridades de la ciudadanía son muy cambiantes. Hay algo de inseguridad, hay algo de corrupción, algo de poder de compra, algo de desocupación, algo de pobreza, algo de educación. Digo, no es tan evidente el camino. Lo podemos meter en un gran combo de crecimiento. Hay una demanda de crecimiento. Sí, ya desactivaste el despelote principal, ahora tendré el resto. Exactamente. Y me parece que eso, en parte, digo, es cómo o por qué este gobierno había bajado el principal problema, ahora tendrá el desafío de lo que viene. Yo seguramente lo que le alcanzó para llegar hasta acá y tener un gran resultado, estoy convencidísimo que no lo alcanza para lo que viene. Pero y ahí cierro. Me da la impresión de que ahí es donde el peronismo tuvo muchísimas más dificultades. Al no Milei le ofreció una alternativa. Soy el freno, perfecto, buenísimo. Ahora bien, había un montón todavía de argentinos, hay un montón de argentinos que les falta la propuesta más de futuro que puede presentar la oposición. ¿Hubo algún voto miedo en el sentido de, viste que vos escuchabas al gobierno hablando del riesgo Cuca, pero vinculado a los mercados, ¿no? El mercado no quiere kirchnerismo, por eso el dólar es un barrilete, etcétera, etcétera. Digo, no me quiero detener en lo que hizo el gobierno para que eso ocurra, sino en el discurso del gobierno. Un voto a, tengo miedo de que el lunes se vaya toda la goma. A ver, por supuesto, hay una cuestión de temor en todo esto. Y permitime hacer un segundo de historia. El 2015 Mauricio Macri gana la elección, ¿no? En 2015. Sí. Él le hace concesiones al gobierno de turno, al gobierno de Cristina. ¿Cuáles son las concesiones? Mira, señores, YPF no se va a privatizar, Aerolíneas Argentinas no se va a privatizar, fútbol para todos no se va a tocar, y asignación universal por hijo no se va a tocar. Esas eran como las 4 grandes concesiones para ese momento histórico, para esa Argentina, para esa demanda de un argentino que decía, ay, no sé, no te vamos a sacar nada de lo que ya estoy un poco con miedo del cambio. O sea, yo entiendo que hay un proceso, 12 años, estoy buscando otra cosa, pero no, ahora, vos fíjate, en ese contexto, esto del temor, me da la impresión que el peronismo todavía no pudo verbalizar, ni poner en palabras, ni buscarle la vuelta para lograr esa concesión a decir, es relevante inflación baja, es relevante cuentas públicas ordenadas, y a partir de acá podemos presentar esto, esto y esto. O mis prioridades serán estas, estas y estas, que son distintas a las del gobierno de Milei. Pero ese paso extra para que un electorado, el no pero, e inclusive el sí pero, pueda tener menos miedo de lo que pueda significar un cambio.
¿no? Entonces, desde ese lugar es donde yo creo está en una trampa el peronismo que no logra salir. Entonces, desde ahí me parece interesante. Vos me dirás, bueno, son elecciones legislativas, será una cuestión para la ejecutiva del año que viene. Bueno, puede ser. Quería hacer un doble clic del otro año, en Provincias Unidas, en el espacio que armaron los gobernadores, porque cuando veíamos recién el mapita, vos veías que, por ejemplo, en Chubut, una provincia, con petróleo convencional, con la promesa de un reservorio no convencional, con la energía eólica también, con la posibilidad de hacer uranio, vos lo tenías a Nacho Torres tratando de elegirse como una figura a nivel nacional con proyección y salió tercero. En la elección legislativa, con estas cosas que vos marcabas recién, pero salió tercero, digamos, sí. No pudo bancar su bastión. Sí, Córdoba no ganó, en Santa Fe lo mismo. En Córdoba estuvo Schiaretti, ¿no? El referente del cordobesismo. Sí, claro. Puyaro, gobernador, creo que también salió tercero. Entonces, por un lado tenés eso, y por otro lado vos ves también, me detengo en las provincias petroleras, de distinto color todas. Sí, claro. Algunas violetas, otras celeste, digamos. También hay algo ahí, no sé... Bueno, es que yo insisto, la pregunta de la elección era una pregunta nacional, era nacionalizable, era una cuestión nacional. Bien. Distinta en lógica provincial que hubo en otros momentos de este mismo año en varias provincias. En la dinámica nacional... Ahí es donde, las Provincias Unidas no pudieron hacer ese salto a decir, ahora es el momento para nosotros. Lo puede ser en 2 años, tal vez pueda pasar, pero conceptualmente cuando ahí fue la inteligencia del peronismo y, por supuesto, del gobierno, cuando hablamos de la polarización. Eso significa la polarización, que las terceras fuerzas, las cuartas fuerzas, no son respuesta a la pregunta de esta elección. Bueno, desde ese lugar tuvieron más problemas, inclusive... más problemas de los que esperábamos, ¿no? Porque obviamente que todos sabíamos que esa fuerza salía tercera, sí. Pero, digamos, y ahí sí donde el gobierno hizo la milla extra, la magnitud extra para tener una elección no solo buena, sino un poquito por encima de lo esperado, muy anclado, en todo el país, pero muy anclado sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Juan, te siento en el banquillo, pero no a vos, ni tampoco Isonomía, al universo, encuestadoras. Hay industrias que parecen gozar de cierta impunidad, no es exclusivamente por parte de las encuestadoras, pero lo cierto es que cuando digo industria es porque mueve millones, digo, uno piensa la oferta de encuestas que hay, la cantidad de demandantes que no solo son los comandos electorales, son titulares de cartera de todos los estamentos, nación, municipios, provincias, empresas, digo, mueve un montón de guita y le pifiaron fuerte. Entonces, ¿no hay ahí algo que hacer, un mea culpa, preguntarse algo respecto a esto? Yo puedo hacer un programa entero de este tema, me apasiona. Yo creo que hay 2 cosas ahí. Primero, yo divido las encuestas en encuestas analíticas y predictivas. Yo sigo defendiendo a capa y espada contra cualquiera que se le plante, digo, el estudio de la opinión pública como una forma de describir el estado de la opinión pública, el estado de los argentinos o de los mendocinos o de los chubutenses o donde quieras investigar. Digo, en términos de sensaciones, de sentimientos, qué le pasa, qué le preocupa. Eso me parece que la investigación funciona y funciona bárbaro, te diría. Y es una gran forma de, inclusive, hacer campañas políticas. La segunda parte es la parte predictiva. La encuesta como el famoso oráculo. Que, por supuesto, sí. Que es la parte que se llama más los medios. El pulpo poll, exactamente. Ahora, en la parte predictiva, digamos, esta capacidad para predecir lo que puede llegar a ocurrir, bueno, ahí es donde las investigaciones de todo tipo tienen un montón de problemas metodológicos y también porque se enfrentan a una sociedad determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Metodológicos, ahí ya me pongo en modo, va a ser muy aburrido, pero digo, claramente hay cuestiones más problemáticas para encontrar el perfil de persona que responde, un montón de personas esconden su voto, que un campo presencial puede ser mejor que uno online, pero en algunos sectores sociales el online funciona mejor. Es bien complejo metodológicamente, pero el gran problema, si fuera solo metodológico, para mí ni sería un problema. Quiero decir, si vos me garantizás la forma que hagamos una encuesta presencial, la más cara, la más compleja, si con eso me garantizás saber qué puede pasar, todos lo pagaríamos. Cualquiera lo pagaría. Ahora bien, el problema, el quid de la cuestión es, bueno, vivimos en una sociedad, en Argentina, en el mundo entero, mucho más efímero. Hagan una encuesta entre ustedes, entre sus familias, amigos, una semana antes de la elección. Fíjate cuánta gente te dice, no tengo ni idea quién voy a votar. Digo, es mucho más efímera. Entonces la predicción electoral es mucho más compleja. Motivo por el cual yo
de vuelta, trabajando en parte como investigador de opinión pública, digo, hay mucho más complejidad en la predicción. Y después en el medio tenés un montón de factores donde antes el partido político te ordenaba a tu familia, la casa peronista, el abuelo peronista, el padre peronista, el hijo peronista, y el radical que vivía acá en la ciudad de Buenos Aires. Si vivís por la avenida Rivadavia, sos radical. ¿No? Digo, tenés una veterinaria, tenés una panadería. Eso se rompe todo. Se rompe el partido político, se rompe la confianza en instituciones, se rompe la confianza en otras personas, en los vecinos. Digo, es un ciudadano que se informa de otra manera. Ahora, vos tenés, Juan, efectivamente una sociedad más compleja y, como decís vos, a veces se cometen errores al momento de hacer las encuestas predictivas. Ahora, también hay operaciones. ¿Vos creés que en el mundo de los encuestadores hay quienes adrede instalan un resultado para tratar de incidir en el electorado? Pero desde ya. Pero por supuesto que sí. Yo también te digo, ¿cuánto influye eso? Las dos preguntas van en algún sentido diciendo, bueno, hay mucha gente que no cree en las encuestas. ¿Cuánto influye que alguien diga una encuesta determinada, gana tal, pierde tal? Yo creo que muy poco. Yo creo que es un estímulo más entre infinitos estímulos que recibimos todos los días, en este caso los argentinos, pero cualquier ciudadano del mundo, es infinitos estímulos. Una encuesta que crees que es correcta, una encuesta que pensás que es distinta y pensás que es mentira, un tuit de no sé quién, una noticia falsa de no sé cuánto, una noticia verdadera que te cambia el parecer, una inundación tremenda como tuviste un par de días antes de una elección, una jugada de Estados Unidos que viene y hace una apuesta casi histórica, inaudita, sí, inédita en términos de apoyo a un gobierno. ¿Funcionó eso? Digo, en el término del sentir del electorado, digo, no para contener el dólar, si querés, o darle un poquito más de estabilidad, sino en esto de cómo se percibió eso. Y mira, yo creo que el gobierno venía haciendo con muchos problemas en dos grandes ejes, que uno era temas de corrupción vinculados a Spert, del narcotráfico, si era candidato, no era candidato, si la boleta, no podía salir, estaba empantanado en esa discusión. Y con muchos problemas en términos económicos porque venía vendiendo reservas, al día siguiente vendía más reservas, llegamos a fin de semana. Argentina con la crisis ya está muy en nuestro ADN, ya lo vemos. Cuando se mueve un poquito el precio del dólar, automáticamente ya sabemos lo que significa. Entonces lo que trajo Estados Unidos fue, por un lado, calma en la primera parte, en la segunda, perdón, en la cuestión económica, con matices, idas y vueltas, porque dijo que era una elección de mitad de término el presidente de Estados Unidos, después una confusión, porque dijo, si Milei no gana, claro, bueno, con algún movimiento en el medio, pero conceptualmente tranquilizó la cuestión económica y fue una excusa para correr el eje de la cuestión Spert en la provincia de Buenos Aires. Eso le permitió, a partir de ahí, ordenar una narrativa mucho más razonable los últimos 20 días de la campaña. Y eso fue clave para el proceso final de la campaña. Entonces, desde ese punto de vista, independientemente de la magnitud del hito y de cómo se dio, creo que fue muy relevante y muy importante en el sprint final, que, insisto, los ciudadanos conectan con las elecciones al final. Antes la campaña duraban 30 días, ahora duran 15. Los últimos 15 días lo ves en todos lados y no lo ves, de hecho, lo ves mucho menos en la cartelería de la vida pública, va por otro carril. Bueno, ese es el mundo, la Argentina que tenemos, y me parece que fue relevante. ¿Y la boleta única tuvo alguna incidencia? Porque hay una discusión en torno a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires respecto de si el cambio en el sistema de votación tuvo alguna incidencia mayor o menor en el resultado final. Yo creo que en el margen. Todas las formas de votación tienen virtudes y asteriscos y problemas, todas. La boleta anterior no es una boleta per se fraudulenta, no existe eso, sino que tuvimos 40 años de democracia, que es una falsa democracia, porque estamos votando con una boleta que es fraudulenta. No, eso no existe. Sí, por supuesto, le genera problemas, sobre todo a los partidos chicos. Yo creo que la boleta única de papel viene a mejorar. También es cierto que, y lo vimos, es normal esto, la primera vez que buena parte del país elige con esta boleta, vos viste que en las provincias donde había dos categorías, senadores y diputados, el voto en blanco en la segunda categoría, la de diputados, fue mayor. Pasó menos en Santiago,
un poquito menos en Cava, pero el resto de las provincias que eligió 2 categorías tenía... había que marcar 2X. Había que marcar 2X y marcaste una. O bueno, no sabemos, pero asumimos que sí, porque era un voto blanco por encima del esperado. 2, no tuviste primarias, lo cual en esta boleta sin primarias, donde la oferta se te achica, vos tuviste provincias con mucha oferta electoral, 13, 14, 15, 16. Y también es cierto que en esa sean más chicos los colores, son más chicos las fotos de los candidatos. Vos tuviste lo que yo llamo mucho voto libertario blue, donde eran partidos parecidos que jugaban con nombres parecidos. No sabemos si el elector quería votar a ese espacio o hubo una confusión. Además, en la provincia de Buenos Aires, entre Burlando, Samid y Cunio, sacaron casi 500.000 votos. Sí, 500.000 votos. Burlando es un buen ejemplo. Ahí te juegan las dos cosas, porque era Burlando, un nombre conocido, porque la boleta única de papel te permite, al requerir menos estructura, con un candidato conocido, te es mucho más fácil entrar al sistema. Claro. Ahí era una mezcla de Burlando conocido con una fuerza que se llamaba, si no me equivoco, Seguridad y Libertad, que los colores eran rosado y violetáceo, era parecido, podía tener algún tipo de confusión, no lo sé, pero digo, el mejor ejemplo es Córdoba. En Córdoba vos tenías a la Libertad Avanza en el puesto 13, creo, 14, y en el primero era el Partido Libertario, que los colores, después pueden buscar, era violeta y fucsia. Perdón, te corro un segundo con esto del candidato conocido, porque es cierto, Burlando es conocido y eso le juega a favor, o pareciera haberle jugado a favor en la provincia, pero la Libertad Avanza ganó con unos candidatos que podíamos haber sido nosotros en Córdoba, en Santa Fe. Sí, no, bien. ¿Cómo es eso entonces? Yo no podría haber sido. Quería aclararlo, simplemente a mí no me llevé expuesta. Es correcto, no, pero a ver, Libertad Avanza te corría una pequeña ventaja que era, increíblemente, de los partidos grandes, el único partido que al menos tenía 2 años de historia, ¿no? Claro, ganaba el sello. Pero sí, a ver, yo creo que, perdón, para hacer el link entre las dos cosas que dijeron, yo creo que esta boleta, y es lo que vamos a empezar a ver, no la vimos ahora, vamos a empezar a verlo en 2 años, pero en el proceso esta boleta tiene un incentivo mayor a la personalización y que figuras por fuera puedan entrar más fácilmente a la discusión pública y al Parlamento o a las elecciones. ¿Por qué? Porque requiere menos de peso partidario, te permite un candidato conocido, una carita, ahí era muy chica porque eran muchas, la de Burlando, pero digo, una cara conocida con un buen tema, un buen nicho, creo que tiene más chances de entrar, y me parece que el congreso que se nos viene, los congresos que se vienen de este proceso, va a ser un congreso con mayor tendencia a la fragmentación. Después de Milei, post-Milei, no hablo ahora, digo, pero conceptualmente cuando veamos en el futuro y miramos para atrás, me parece que esta boleta, que tiene muchas ventajas, también trae desafíos a la política porque vas a ir a congresos más fragmentados. Muchas gracias, Juan, por haber venido a analizar las elecciones con nosotros. Nosotros seguimos en WhatsApp, vamos a seguir hablando de elecciones y tenemos en comunicación ahora a una diputada nacional electa por la provincia de Río Negro, doctora en física, por eso también la convocamos, y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hablo de Adriana Serkis. Adriana, bienvenida a WhatsApp, gracias por estar de otro lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un poco difónica, así que espero que se escuche bien. Bueno, felicitaciones primero por la elección, por haber obtenido esa banca. Tenemos muchas cosas para preguntarte, somos un programa de energía, así que la primera pregunta va a tener que ver con si vas a llevar esa agenda de la política energética y puntualmente todo lo que está pasando en torno a la Comisión Nacional de Energía Atómica, el plan nuclear, la privatización de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima al Congreso, si hay posibilidad de dar esos debates desde ahí. Bueno, claramente vamos a intentar hacerlo. Hay una decisión de querer avanzar con una agenda en el área energética. En particular, yo siempre vengo diciendo, lo dije en la campaña, lo vengo diciendo antes de la campaña también, me preocupa la falta de planificación que hay en el sector, porque la única propuesta es privatizar Nucleoeléctrica como si, digamos, no importara tanto la generación de energía ni garantizar la transición energética de ningún tipo. Y incluso también, por venir de la provincia de Río Negro, también por el tema de las hidroeléctricas, el tema de las renovables, el tema del nuevo plan nuclear, que, digamos, parece ser que la extracción de uranio para que Estados Unidos pueda alimentar sus propias centrales parecería ser el objetivo primario en este momento. Entonces, todo eso es lo que vamos, obviamente, en una posición compleja, difícil, en el cual dar los debates entiendo de que va a ser bastante complicado. Vamos a tratar de
justamente llevar esa agenda. Ya venimos haciendo informes desde la Fundación, digamos, Argentina Humana, del tema hidroeléctricas, del tema de, digamos, obviamente del sector nuclear desde hace un tiempo, pero también me parece que la necesidad de una planificación que debería estar haciendo la Secretaría de Energía no aparece, ni siquiera se discutió la planificación que dejó la Secretaría, digamos, del gobierno anterior, con lo cual me parece que no hay una decisión de pensar qué es lo que queremos para nuestro país en este sentido. Desde ese lado pareciera haber un camino que van recorriendo, no sé, por ejemplo, las empresas petroleras buscando avanzar con las reformas laborales, con la reforma tributaria que promueve una baja de impuestos, con una economía cada vez más pensada en la exportación, más anclada en la exportación y no tanto en el mercado interno. ¿Cómo ves vos esa agenda y cómo se la puede, digamos, construir o rebatir o discutir desde el Congreso? Bueno, yo creo que hay que discutir de base el tema de cuál es el rol que tiene la transición energética en el crecimiento económico de nuestro país, en la matriz productiva que queremos tener y justamente, bueno, va a haber creo que un enfrentamiento muy claro con respecto a lo que es la reforma laboral y lo que implica eso para, digamos, los trabajadores, trabajadoras de la región y en particular me parece que esto de haber hecho acuerdos, el RIGI nos pone digamos, realmente un contexto muy desventajoso a la hora de pensar cuando las provincias lo único que le interesa es tener ahora recursos inmediatos y que están hipotecando un futuro. Yo creo que ese debate lo tenemos que dar. En particular en Río Negro no se, digamos, el tema del paso del gasoducto sin ningún tipo de beneficio concreto, más que quizás 200, 300 puestos de trabajo para un momento de la construcción y después no mucho más, con todo lo que significa el análisis de impacto ambiental que podría llegar a tener también, que bueno, por ahí digamos, o sea, eso es un tema que es complejo, da para más largo plazo, pero con esta cuestión de tener unos pocos ingresos en este momento sin tener una planificación, como decía antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la matriz energética, la transición, son todas planificaciones que llevan 20, 30 años en cualquier país serio. Entonces, digamos, no ponernos en esa discusión, en ese sentido, y solamente pensar en un balance comercial para que te cierren los números ahora, me parece que es hipotecar demasiado. Así que sí, es un área que obviamente me interesa, obviamente me parece que tenemos mucho para aportar y mucho para debatir. Esperamos poder hacerlo a tiempo, ¿no? Porque el avance que están teniendo ahora con el tema de querer privatizar nucleoeléctrica, lo que hicieron en ARSA, digamos, ¿no? El tema, cada uno de esos temas es complejo y yo creo que la transición energética justamente para nuestro país es una oportunidad. En la mayoría de los países son las petroleras las que financian esta transición. Y no solo eso, sino que, como decía antes, de lo de la oportunidad, acá no solo hay que garantizar la equidad y la accesibilidad de la energía, como se discute en muchos países, con el tema del cambio, digamos, de ir a una matriz más limpia, que sea digamos, que garantice la sostenibilidad ambiental, sino que nos dé la oportunidad de desarrollo tecnológico, porque tenemos investigación, desarrollo y conocimiento en un montón de lo que se puede ir pensando para que en el 2030, en el 2050 hagamos este cambio hacia una matriz más sostenible, más limpia, pero con el agregado de valor de nuestra gente, con la creación de puestos de trabajo de mayor calidad, con la posibilidad obviamente de crecer. Y el sector nuclear, con todo lo que implica la discusión geoestratégica, geopolítica, que en el modelo que estamos teniendo es claramente entreguista y justamente nos preocupa muchísimo esta posición. No sé cuál va a ser la fuerza que vamos a tener, pero en el debate lo vamos a ver. Serkis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luciana Glesser, te saluda, un gusto. No sé si podés decir lo mismo, pero siguiendo acá en el área nuclear, como titular de la CONEA, tuviste un rol muy activo en reactivar el CAREM, este prototipo de reactor nuclear argentino que fue lo primero que paralizó este gobierno. Hoy el plan nuclear está en manos de Demian Reidel, que hace anuncios que suenan muy rimbombantes, pareciera estar avanzando efectivamente en un plan nuclear. Y lo que te quiero preguntar es, más allá de las diferencias
falencias o las ideas fuerzas que pueda tener los proyectos, ¿no? Este proyecto de la privatización, de la financiarización también del sector, si hay un plan nuclear o si simplemente es el desmantelamiento. Esta es la pregunta que te quiero hacer. Bueno, yo creo que en realidad detrás de ese plan nuclear hay un desmantelamiento, pero también hay un plan real de entrega, ¿no? De entrega, como decía antes, de la minería de uranio, que claramente está puesto sobre la mesa en este plan nuclear, que claramente, digamos, están, desarmando al conocimiento, ¿no? Porque, digamos, lo que socava o lo que va destruyendo es justamente la posibilidad de desarrollar conocimiento en el sector. Más allá del tema del CAREM, que es otra de las cuestiones que me preocupan y que he discutido con mucha gente del sector también, cuando vos estás en un desarrollo tecnológico, en el grado de avance que tenía el CAREM, por supuesto de que vos podés atacar las cuestiones técnicas que pueda tener y que ya estaban casi resueltas, ¿no? Que tenían su plan A, B, C, desde el punto de vista técnico enamora ahora, es decir, no, vamos a ir con un proyecto nuevo que está renovado, que tiene la posibilidad de adquirir componentes y que lo vamos a tener en 5 años, eso es una completa mentira. Entonces, pero atrás de eso se está llevando a los recursos humanos, a las personas formadas, a los equipos de trabajo, hacia esta empresa llamada Maynard, que es extranjera, porque tiene un 60% de capitales extranjeros, que basa su desarrollo de 4 reactores modulares pequeños en la CR300 y mata al mismo tiempo 2 proyectos, al CAREM 25 por un lado y al acuerdo con China del Agualón, porque dicen que la van a instalar en, donde estaba pensado Atucha 3. No tiene ni siquiera iniciado los trámites de la Autoridad Regulatoria Nuclear porque no tiene ningún tipo de desarrollo todavía concreto de lo que es la ingeniería de detalle ni de todo lo que significa la regulación de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Con lo cual es realmente, patético pensar de que con la promesa de tener reactores nucleares que alimenten además la inteligencia artificial, que está de moda y que obviamente queda lindo decirlo, estamos dejando de lado al proyecto que realmente ya tenía no solo un estudio técnico muy avanzado, no solo formación de equipos que eran capaces de desarrollar un montón de componentes, un montón de pymes, todo lo que es la cadena de suministros, que significa el desarrollo de reactores modulares pequeños, que es una de las preocupaciones en el mundo cuando se está pensando en esos proyectos, que daban trabajo a muchas pymes, que daban trabajo de tener trabajos calificados, sino también había la elaboración de un plan económico y de un análisis de mercado que permitía pensar de que este proyecto, con su versión comercial, era capaz de meterse en lo que se llama el nuevo mercado de los newcomers, de los nuevos países que podían meterse en el sector nuclear, y simplemente con el 10% de ese nuevo mercado, con el CAREM podíamos tener un desarrollo, vender al menos 4 de estos reactores modulares pequeños en la versión de potencia de 4 módulos de 120, o sea, de 480, hacia el año 2050, donde cada uno de estos proyectos implicaba un ingreso de $5.000 billones para nuestro país. Entonces, pensá que haber matado esto tiene que ver también con, por un lado, perder las capacidades, pero por otro lado, no dejar de competir en un mundo en el cual podíamos ser los pioneros de tener en 2028, la demostración del CAREM que te abriera las puertas a ese plan de comercial. Entonces, cada vez que atacan, dicen, no había un plan de comercial viable. Ese plan comercial, denuncio acá, fue armado no solo con profesionales del área económica de la Universidad de San Martín, sino también del área comercial de YPF. O sea que, creo que la sustentabilidad y la credibilidad que tenía ese proyecto era más que viable y se lo trata de detractar para decir no es posible y, Adriana, te hago una pregunta sobre el CAREM. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Porque se viene hablando del CAREM como prototipo en el que Argentina estaba avanzando desde hacía muchísimos años y las demoras eran muy significativas en el desarrollo del proyecto. Yo sigo el sector hace más de 10 años y ya se hablaba del CAREM, de que iba a estar listo para, primero, se decía 2015, 2017, bueno, 2017 no tanto porque con el macrismo se frenó bastante, pero se iba corriendo siempre la línea de llegada y también se mencionaba, primero por debajo y después algunos funcionarios del gobierno actual lo dejaron trascender un poco más explícitamente, que tenía problemas de diseño el CAREM. ¿Qué respondés frente a las crecientes demoras que tuvo ese proyecto y frente a este cuestionamiento que hablaba de un problema de diseño y que no se iba a terminar nunca? Bien, bueno, en primer lugar me gustaría decir de que la idea original del CAREM es de los 80, o sea que uno podría decir, tiene 40 años. Bien,
Eso tiene una parte de verdad y tiene una parte de falencia que el proyecto Karen 25 que se está construyendo ahora puso sus inicios recién en 2011-2012. En cualquier lugar del mundo, estos proyectos duran unos 15 años, ¿sí? Podés mirarlo en el Organismo Internacional de Energía Nuclear, donde podés ver un libro de avance de los proyectos tipo Small Modular Reactors o reactores modulares pequeños, y la mayoría de los más avanzados que están en construcción ahora tienen previsto comenzar a funcionar para el 2030. Es cierto de que en algún momento, digamos, se había previsto de que esto iba a empezar a funcionar en 2025, con la época de Macri esto se fue demorando, pasó en 2026, 2027, digamos, qué sé yo, la última de nuestros programas, después de que retomamos el proyecto, después de si querés, no se detuvo completamente, pero sí hubo una pausa, digamos, y se cayeron muchísimos contratos durante la época de Macri. Entonces, si bien hubo inversión y si bien parece que avanzó más que cuando estuvimos nosotros a cargo, en realidad hay que pensar todo el tiempo que llevó levantar todos los contratos caídos, todo lo que había ocurrido durante esa era, hasta el 2019. Entonces, pensando en eso, eran plazos todavía razonables. Y en cuanto al diseño, ¿tenía problemas de diseño el Karen? No, la verdad que no tiene problemas de diseño. Cualquier problema tecnológico, o sea, cualquier diseño tecnológico de gran envergadura, y esto te lo puedo decir porque me lo dijo gente de todo el sector, nuestra especialidad es resolver esos problemas tecnológicos. Siempre te enfrentás con cuestiones técnicas a resolver al momento de llevar de un papel o de un diseño a la realidad. Y la realidad es que teníamos más del 65% del proyecto total terminado, un 100% del edificio nuclear, un 70% de avance en lo que son los combustibles, digamos, el tema de los generadores de vapor. A cada una de las partecitas de este proyecto ya tenía una validación tecnológica que había ido superando un montón de criterios. De hecho, el mayor problema técnico que tenía, que es lo que se llama el CAPEM, digamos, la parte termohidráulica, ya estaba resuelto, digamos, hay demostraciones, y eso lo acallaron. Estas autoridades, digamos, dejaron de lado esos resultados que se demostraron, que cada uno de los pasos, como te decía antes, proyecto tecnológico, incluso gente de INVAP, de alta, digamos, nivel, me lo han confirmado, verificado, que cada vez que ellos enfrentan un problema a desarrollo, siempre hay problemas tecnológicos y siempre nuestra capacidad es resolverlos. Mirá lo que pasó con la resolución de Atucha 1. La verdad que ese tipo de ataques o de cuestiones, me parece que nadie se ha sentado en la mesa a discutirlo seriamente, y hay un montón de cuestiones también, que lo que hicimos nosotros con el Karen también fue empezar a preservar la información que tenía, porque antes se daba libremente, se discutía como si fuera cualquier mesa, se han llevado nuestros diseños. Yo he visto el SMART, el proyecto coreano, en el cual no me dejaron acercarme a más de 2 metros o 3 del desarrollo del combustible. Acá le sacamos fotos, lo publicamos, digamos, esa preservación de los saberes que ahora estamos regalando tan claramente, y que en su momento hicimos toda una política de preservación, digamos, del desarrollo intelectual, digamos, de nuestro conocimiento, es necesario porque es un proyecto comercial también. O sea, esto tiene que ver no solo con el conocimiento, no solo con digamos, que el desarrollo es libre, digamos, la ciencia es pura. A ver, a todo esto hay intereses concretos, y por algo, digamos, cuando vos estás prometiendo un buen desarrollo, después le puedo mandar, justamente en estos días estamos discutiendo con algunos colegas los dichos que dicen que llevar de un papel a un desarrollo real lleva muchísimo tiempo, y eso es lo que con el Karen ya se había logrado. Y por eso lamentamos mucho, y lo que más lamentamos es el desarme de los equipos de trabajo. Están atrayendo a los equipos de trabajo, sobre todo a sus cabezas, para que se vayan, y eso es muy doloroso. Está clarísimo, Adriana. Seguiremos la conversación en otro momento. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, felicitaciones de nuevo por la banca, y seguiremos en contacto para continuar con estos temas. Dale, muchísimas gracias. Pasaba Adriana Serkis, diputada electa por la provincia de Río Negro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nos tomamos un respiro, vamos a ver a nuestro amigo Diego Golombek, que nos va a hablar de la energía cinética y el momento en el que la Argentina fue coronada campeón del mundo. Chupate esa mandarina, mirá a Diego Golombek haciendo contándote cómo la energía tiene algo que ver con el penal de Montiel. El 18 de diciembre de 2022, la selección argentina de fútbol se encontraba en la cúspide de uno de los momentos más históricos del deporte. Es el penal soñado por cualquier pibe.
que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la calle, en la avenida. Gonzalo Montiel se preparaba para ejecutar un penal que podría consagrar a Argentina como campeona del mundo. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Además de millones de personas conteniendo el aliento, ¿qué más había detrás del acto de patear esa pelota? Obvio, energía cinética. Sí, porque el fútbol, además de ser un deporte lleno de pasión y estrategia, es ciencia en movimiento. Así. ¡Argentina, campeón del mundo! Por definición, la energía cinética es la energía que un objeto tiene debido a su movimiento. Por lo tanto, cuanto más rápido se mueve el objeto y mayor es su masa, más energía cinética posee. Obvio. En el caso del penal de Montiel, al dar esos pasos decisivos hacia la pelota, transfirió la energía almacenada en sus músculos a través del movimiento de su pierna. Al impactar en la pelota, esa energía cinética se trasladó, haciendo que volara a gran velocidad hacia el arco. Cada movimiento previo al impacto era clave, desde la carrera hacia la pelota, donde acumuló velocidad, hasta el momento exacto en que su pie la golpeó la pelota, transformando su impulso en energía cinética pura. La energía cinética se calcula con una fórmula, KE igual a frac 1,2 mv al cuadrado. Obvio, ¿no? A ver, siendo KE la energía cinética, M la masa del objeto y V la velocidad del objeto. Supongamos que la pelota de fútbol tiene una masa aproximada de 0,43 kilogramos, 430 gramos, ¿sí? Alcanzó una velocidad alta, digamos unos 30 metros por segundo, cuando Montiel la pateó. Ahora aplicamos la fórmula y podríamos decir que en ese momento la pelota tenía aproximadamente 193.5 julios de energía cinética. Julios grondonas, sí. Y con esa energía viajó hacia el arco, desafiando al arquero de Francia. Cuando la pelota cruzó la línea de gol y desató la alegría de millones, fue un instante que no solo demostró talento deportivo, sino también la perfecta aplicación de la física. Al igual que en las turbinas hidroeléctricas, la energía cinética del flujo del agua mueve las palas de una turbina, o la energía cinética del viento que mueve las aspas de los aerogeneradores. Esa energía cinética se convierte en energía eléctrica, porque el fútbol, como la vida misma, es una serie de momentos en donde la energía se transforma. El gol de Montiel es un ejemplo claro de cómo la energía en movimiento puede cambiar el curso de la historia, y en cada jugada la física y el deporte se unen para crear ese momento inolvidable que queda tatuado en la memoria emotiva de todo un país. Mirá como Diego nos saca una sonrisa, ¿eh? Ustedes que venían para atrás porque perdió River, porque no sé, fin de mes, bueno, ahí volvemos al Mundial, ahí fuimos todos felices y Diego con su genialidad, el otro Diego Golombek, con su genialidad nos lo trae en esta cápsula. Vamos a seguir hablando de energía, vamos a meternos en la transición energética. Convocamos a una persona con la que teníamos ganas de hablar hace mucho y que finalmente pudo venir a visitarnos. Él es Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima y una persona que es muy activa para contarte también la transición energética. Así que bienvenido, Bruno, gracias por estar en WhatsApp. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a ver, justo hoy estaba mirando un informe de Fundar, de esta sociedad, de esta ONG, que tiene que ver con la matriz energética, ¿no? Y decía algo así, no sé si lo tenemos para mostrarlo en pantalla, que a muy grosso modo el 83% de nuestra matriz energética tiene que ver con combustibles fósiles, ahí lo vemos, 82,6%, y apenas 17,4% tiene que ver con lo que se llaman energías limpias. Esto por un lado, después hay otro grafiquito que compara, acá lo vemos, con otros países de la región. Vos ves que Brasil, por ejemplo, tiene más del 50% o casi el 50% de lo que se pueden considerar energías limpias. Entiendo que ahí están, por ejemplo, la hidroeléctrica. Argentina está a mitad de tabla para abajo con un poquito menos del 20%. Un poquito abajo incluso que el promedio mundial, ¿no? Y otros países de la región como Colombia, Chile, están más arriba. Todos van como aumentando, ¿no? La cantidad de energías limpias, pero nosotros nos quedamos de mitad de tabla para abajo. ¿Por qué? Bueno, primero y principal, destacar que en la composición de nuestra matriz energética el componente hidrocarburífero está prácticamente gasificado. O sea, nuestra matriz energética en ese sentido tiene como protagonista el gas. Que dentro del paquete de combustibles fósiles es, si se quiere, el menos intensivo en generación de emisiones comparado con el carbón o el petróleo. Entonces, eso nos ubica en
nos posiciona en un lugar, en un rol estratégico a nivel global por la oportunidad de justamente darle un perfil exportador al gas de vaca muerta y cooperar en el proceso de descarbonización de las economías a nivel global. Sin embargo, hay que destacar... ¿Ayudás a ir a la menos sucia de las energías sucias? Y, por ejemplo, con el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, hubo una reapertura de centrales de carbón por parte de ciertos países europeos ante el problema de la seguridad energética de sus economías, cerrando incluso centrales nucleares. Es el caso de Alemania. Sí. Paradójicamente, ahí el Partido Verde alemán sostiene históricamente una postura antinuclear, cosa que incluso ni siquiera Greta Thunberg, que es la referente del movimiento climático juvenil, con una voz muy radicalizada a favor de la transición energética, sostiene. Con lo cual eso me parece que es dañino para el debate. Pero más allá de eso, en ese contexto internacional creo que Argentina tiene que aprovechar sus condiciones para justamente congeniar, por un lado, los objetivos de transición del mundo con los objetivos de desarrollo productivo de uno de nuestros sectores con mayor potencial en nuestra matriz productiva, con lo cual eso me parece que es fundamental. Y con respecto a la participación de las energías renovables en la matriz, claramente hay que fomentar un incremento en la participación de las renovables, pero combinándolo con distintas fuentes. Ninguna fuente específica de energía es la panacea para la estrategia de descarbonización nacional. Creo que hay que combinar nuestro potencial en generación eólica, en generación solar. Las condiciones que ofrece nuestro territorio son sumamente ventajosas en ese sentido, contamos con ventajas comparativas y eso hay que combinarlo con nuclear, hay que combinarlo con gas para que sea realista la propuesta de transición. Acá Lu Glesser, que es nuestra referente de las energías sucias, suele decir que, por ejemplo, la energía eólica, la solar y demás... No, él también acaba de defender la quema de combustible. Bueno, estamos de acuerdo. O sea, acaba de decir que hay que quemar gas en la transición. En eso estamos totalmente de acuerdo. A los sillazos. No vamos a pelearnos. Pero te quiere arrastrar, te quiere arrastrar consigo. Sí vamos a pelearnos, pero no. No, pero suele decir, y en esto le asiste algo de razón, que energía solar, energía eólica también son bastante inestables. Son como las menos inestables de las energías. Son intermitentes. Bueno, intermitentes. Y caras. Creo que vamos a lo local, mismo. caras. Creo que vamos a lo mismo, que vos no podés depender de una energía que no te da una garantía de confianza. No, eso es verdad, la intermitencia de las energías renovables, por eso es importantísimo avanzar en la fabricación de tecnologías de almacenamiento, aprovechando el litio y el cobre que tiene Argentina. Pero más allá de eso... Pero perdón. Almacenamiento, litio y cobre, sumamente contaminante. Digo, almacenamiento, batería, litio y cobre es, por definición, contaminante. Es una batería. Hay que producirlas igual. Lo demanda la transición. Bueno, ¿ves que nos íbamos a poniendo de acuerdo? Pero acá... vos. No. Defiende la quema de gas, la instalación de baterías. No, pero no sería ambientalista de mi parte si no defendiera que Argentina aproveche su litio, su cobre... para empujar la transición energética, y eso implica avanzar en la fabricación de tecnologías de almacenamiento. Pero con respecto al crecimiento de la demanda de las energías renovables, yo creo que, y con respecto también a las barreras financieras que hay por los precios altos justamente de estas fuentes a nivel internacional, yo creo que hay que observar las tendencias. La demanda de hidrocarburos, específicamente de carbón y de petróleo, puntualmente igual de carbón, está descendiendo. Sí. Está descendiendo al compás del crecimiento de las energías renovables. De hecho, si no me equivoco... No tengo los mismos datos. Pero este fue el primer año en el que las energías renovables superaron al carbón en ese sentido. Entonces, bajo esas tendencias yo creo que hay que tener pulsión de futuro. Hay que reacondicionar nuestra estrategia con respecto al sector energético. Y no te digo abandonar de la noche a la mañana la producción de combustibles fósiles, pero sí integrar a las energías renovables y aprovechar nuestras ventajas en ese campo para no quedarnos afuera de la reconfiguración de los mercados internacionales. Hoy, la política comercial externa de los países, principalmente en Europa, se rige a partir de criterios ambientales. Recordemos la publicación que va a entrar en vigencia en 2026 del mecanismo de ajuste en frontera de la Unión Europea para condicionar la importación de productos cuya trazabilidad de carbono y de emisiones sea alta.
Eso afecta al 40% de los productos que nosotros exportamos. No, claramente, Bruno, hay toda una industria dedicada, ¿no?, a darle valor y a cómo fomentar, digo, de eso se trata, porque de alguna manera, digo, es una transición energética que a comparación de otras transiciones, porque no es la primera transición que lleva adelante en un salto, ¿no? En este caso se transiciona a un sistema más caro, más inseguro, digo, con sus características de lo que fue a partir de la quema de combustibles. Desde que se inició, ¿no?, todo esto de la transición energética, se volcaron millonadas, el Inflation Act, los acuerdos verdes, todas las COP, venía muy arriba, tipo esto, las desinversiones nucleares que llevó adelante Europa, a depender ahora exclusivamente del GNL norteamericano, los procesos de desinversión petrolera también. Digo, todo eso generó alto bondi y ahora ¿no te parece que hay cierta reversión, empieza a pinchar? Digo, ayer el CEO global de Ford dijo, nosotros no vamos a seguir impulsando eléctricos porque son carísimos y no va a haber quien nos lo compre. Sí, es la primera transición energética que está asignada por una volatilidad mucho más alta que las anteriores. Justamente por lo que decís, estamos migrando hacia fuentes energéticas más costosas y en comparación con lo que nos otorgaron los combustibles fósiles, incluso de menor calidad. Con lo cual la volatilidad va a ser muy alta, pero yo creo que igual no hay que olvidar el componente principal que abre esta discusión, que es la crisis climática y ecológica. Y acá la rigurosidad científica, en el consenso que existe a nivel internacional, en la comunidad científica respecto a qué va a pasar si no aceleramos estos procesos de transición, de metamorfosis industrial de nuestros sistemas de producción y de consumo, creo que es lo que nos tiene que marcar la cancha. El cambio climático existe, el aumento de la temperatura promedio global está generando estragos y va a seguir profundizándose en el tiempo porque incluso con los escenarios más ambiciosos de transición, impidiendo el aumento por arriba de los 1.5 grados promedio, igual vamos a, lamentablemente, atravesar efectos irreversibles, sobre todo en términos del incremento de eventos climáticos extremos que son cada vez más intensos y frecuentes. Entonces, en esa lectura se entiende que el ser humano es capaz de destruir al planeta, que su nivel de producción, que tiene tanto poder el ser humano, que es más fuerte que el planeta y lo puede destruir. La aceleración de nuestros sistemas de producción y de consumo superan a la capacidad de regeneración de los ecosistemas, sí, desde ya. Y por ese mundo que pasó la era del hielo, por ejemplo, que pudo superar la era del hielo, que pudo superar a los dinosaurios, la va a destruir la emisión de carbono, que por ejemplo para las plantas es sustancial para vivir. Es lo que dice la ciencia. Los voy a sacar antes de que empiecen los sillazos. Me quería detener en esto también, Bruno. Tuvimos hace un par de semanas un anuncio de una mega inversión para instalar data centers en la Argentina, en la Patagonia, para abastecer supuestamente a la inteligencia artificial. Eso va a requerir de mucha energía. ¿Cómo estamos parados para esa transición que se viene, que es alimentar con energía a estos monstruos que chupan datos para generar más datos? Yo creo que ni siquiera estamos parados. Argentina tiene deudas mucho más básicas con respecto a la infraestructura de su sector energético, las cadenas de suministro, el desafío del autoabastecimiento que se empezó a encarar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, el reversal del norte, etc. Me parece que estamos completamente desfasados del desafío de la inteligencia artificial en términos industriales, ¿no? Con lo cual me parece que primero hay deudas por saldar con respecto al sector energético para que Argentina realmente pueda ser competitiva en lo que tenemos. ¿Y a nivel global se está planteando esa crisis energética que podría generar la demanda energética de estos monstruos? Mira, yo creo que a nivel global, con respecto a lo que decía antes sobre el aumento de la demanda de renovables y demás, y en eso voy a concordar, hay una volatilidad que es muy perjudicial, por lo menos para lo que colectivos como Jóvenes por el Clima y quienes estamos de este lado de la mecha queremos promover con respecto a la descarbonización. Para nosotros van a haber reveses incluso mucho más profundos que los que estamos teniendo ahora con, por ejemplo, el freno a la fiebre de las energías renovables. Yo creo que se van a profundizar incluso en ese sentido la producción hidrocarburífera y demás, más allá de lo que digan las tendencias de demanda de cara a 2030-2050. Con lo cual hay que ver cómo Argentina se va a parar en ese contexto. Por eso yo insisto con
defender lo que funciona y potenciarlo. Con Vaca Muerta, con respecto al gas natural y la potencialidad que tenemos en el perfil exportador de ese sector, hay que meterle turbo y empezar a posicionar estratégicamente a la Argentina. Yo creo que eso, al mismo tiempo, conflictúa con la estrategia geopolítica de este gobierno. Por ejemplo, no sé si ahora se viene en pocos días la Conferencia Mundial de Cambio Climático, en la que los jefes de Estado de todo el mundo actualizan sus compromisos en materia de acción climática. Yo no sé ni siquiera si vamos a llevar delegación como país. A la COP pasada nos llevamos. A la COP pasada no solamente nos llevamos, sino que el gobierno dictaminó la anulación de las acreditaciones para sociedad civil por parte de Cancillería, con lo cual está directamente comprometida la participación de la Argentina más allá de su representación oficial. Bruno, te hago una consulta. Vos dijiste que hay que meterle turbo a la explotación hidrocarburífera, puntualmente al gas. Y con la minería, ¿qué pensás ahora que está tan en auge y que el otro día incluso Sturzenegger decía palabra más, palabra menos, que nosotros éramos bastante boludos porque Chile explotaba su cordillera y nosotros no? Mirá, yo coincido, pero creo que la propuesta de aprovechar nuestros recursos estratégicos bajo el formato que nos impone el RIGI es incluso más estúpido. Para mí es un crimen que Argentina no desarrolle su sector minero, que sea un sector subexplotado. Es un crimen social. Porque si bien nos sustentamos nuestra estrategia de desarrollo bajo el modelo agroexportador, por tener la pampa húmeda, Chile lo hizo con el cobre, construyó hace más de 70 años, hace casi un siglo, tecnología, regulación, tradición industrial, folclore industrial, así como nosotros lo construimos con YPF, por ejemplo. Con la minería me parece que nos tenemos que embarcar en el mismo camino y para eso hay que destrabar el cuello de botella de la discusión, que es la falta de licencia social en los territorios donde se quiere llevar adelante la extracción de minerales. Tenemos, en ese sentido, sí, tradición y mucha literatura de ecología política asociada a estos casos, con provincias enteras que son antimineras. Bueno, el movimiento No a la Mina y todo eso también fue un hito. Enorme, pero no nacen de un repollo las oposiciones mineras en el interior, no nacen de un repollo esas resistencias asamblearias. Nacen justamente de la falta de un andamiaje institucional que realmente las contenga, que propicie espacios de participación ciudadana, que genere instancias de evaluación de impacto ambiental por parte de las empresas que cuenten con el aval genuino de las comunidades. Y yo creo que ahí la culpa es de los gobiernos provinciales, del Estado Nacional y de las empresas. No solamente se lo podemos adjudicar a la radicalidad de las comunidades. ¿Pero hay desinformación solamente o hay un temor fundado en algunos casos por parte de esas comunidades locales respecto al impacto que puede tener en su ecosistema, en su agua? Las dos. Hay mucha desinformación, de hecho guerras cruzadas entre distintas fuentes que nos dicen cuánto puede contaminar determinado proyecto a las fuentes de agua de las provincias, pero si pones eso en contraste con lo que consume el sector agropecuario también en la misma provincia, te da una carga mucho menor por parte del sector minero. También hay casos de contaminación ambiental que son paradigmáticos. Es el caso de la contaminación de los 5 ríos de Hachal en la provincia de San Juan por parte de la Barrick Gold, de los peores desastres mineros que tuvimos. Te hago una más, Bruno, que ya estamos muy sobre el filito, pero cuando hablamos en este mismo espacio con empresarios mineros, te dicen ley de glaciares. Ley de glaciares, no podemos... Ahí me voy a poner radical, sí, con la ley de glaciares. Bueno, te pido por favor que no revuelves el sillón. Eso es el agua, ya no estamos hablando de carbono, no estamos hablando de agua, porque también hay que diferenciar los materiales, digo. Sí, estamos hablando de agua, exactamente. No jodamos con, y perdonen mi francés, no jodamos con la normativa de protección ambiental de recursos que son fundamentales, sobre todo para el futuro de la Argentina. La ley de glaciares es una norma que costó muchísima organización. Ahí creo que el ambientalismo intervino categóricamente. Lo que argumentan, de hecho, muchos empresarios del sector minero es el problema del inventariado de glaciares. Es el ordenamiento territorial que propone la norma, que integra como glaciar a todas las zonas de periglaciar, con lo cual eso impide el desarrollo minero en ciertas zonas. Pero realmente, si hoy observamos el mapa de proyectos activos mineros que no confrontan con las disposiciones de la ley,
tenemos una paralización casi completa del sector. Con ley de glaciares incluso deberíamos tener minería. Y no tenemos minería porque no se aborda la cuestión institucional, no se aborda la participación de las comunidades, no se aborda tampoco por parte del gobierno nacional su rol de coordinador. Está todo bien con que los recursos pertenezcan, porque así lo dispone la Constitución Nacional, a los gobiernos provinciales. Pero los recursos naturales igual son de todos los argentinos, en términos de la estrategia de desarrollo que hay que impulsar. Y que el Estado se ausente por completo libra a una cancha completamente, yo diría hasta de país subdesarrollado, de país africano, una cancha completamente desigual, la capacidad de negociación que tiene un gobierno provincial con una multinacional. Me parece muy tercermundista esa visión. Por lo tanto, creo que ahí tiene que tener una participación más fuerte del Ejecutivo. Antes que le agradezca a Rafael, ¿van a poder viajar a la COP este año? ¿Tienen la autorización? ¿Van a poder estar ahí? Porque es importante, digo, más allá de que yo sea una Grinch del cambio climático, que se escuchen estas voces y que los pibes se involucren a discutir estos temas. Vamos a participar con una delegación. Esperemos que salga todo bien, pero bueno, la presión de Jóvenes por el Clima en el escenario internacional y representando también los intereses de la sociedad civil argentina va por a eso estar. mismo, ¿no? Por la distancia que hay también en cómo se piensa de las economías centrales o los países centrales y desde las economías que se dicen emergentes. Bruno, muchas gracias por haberte acercado a WhatsApp. Favor. Nosotros hemos llegado al final de esta transmisión, de este programa. Les tengo que decir algo. Primero les voy a agradecer, como siempre, a Fernando Krakowiak y a Lu Gleser por habernos acompañado. Les tenemos que decir que WhatsApp va a migrar a otro formato, al menos por ahora. Vamos a seguir muy activos en las redes sociales. Les pedimos que nos sigan en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas nuestras redes, @WhatsAppStream, en todos lados. Ustedes ya lo saben. Síganos ahí porque vamos a seguir volcando contenido, vamos a seguir generando contenido, pero vamos a discontinuar por ahora estas emisiones semanales que ustedes pueden ver por YouTube, van a estar ahí alojadas. Nos vamos a tomar un respirito, un descansito, nos pidieron a pagar, como diría Ariel Slar, cuando dejó de vender dólares. No, hablando en serio, vamos a discontinuar por algún tiempito estas emisiones semanales, pero vamos a seguir generando contenido vinculado a la energía, a la minería, a la transición energética y a todas las cosas de las que venimos hablando. Así que síganos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por quedarse del otro lado en este nuevo formato de WhatsApp, al menos para los próximos meses. Y nos seguiremos encontrando por las redes. Nos despedimos entonces de este formato. Nos despedimos de este formato. Bueno, fue un placer. En este formato fue un placer. Fue un gran placer. He aprendido mucho con ustedes, amigos, así que se los agradezco. Muchas gracias también a la producción. Tenemos un equipazo del otro lado que hace que esto salga de la mejor manera posible. Gracias a todos. Gracias también a nuestros... no sé si se dice oyentes, mirantes, televidentes. Audiencias. Audiencias. Así se dice. Gracias y nos seguimos viendo. Chau.